Bien, vamos a comenzar a presentar los videos que tienen que ver con una estructura de datos nueva. Es una estructura de datos que se denomina con el nombre árbol. Bien, esta estructura de datos mezcla los conceptos que vimos en los videos previos que tienen que ver con recursión. Todos los algoritmos que se implementan sobre árboles están basados usando las técnicas de recursión. Bien, vamos a abrir la presentación, perdón. La ponemos en modo presentación, como hacemos siempre. Y como les dije recién, vamos a ver una motivación inicial para ver por qué el uso de estructuras de datos de tipo árbol. Bien, supongamos que nosotros tenemos que representar con lo que sabemos hasta ahora el siguiente problema. Tenemos un abuelo de la familia y queremos generar una estructura que permita almacenar los hijos, a su vez de los hijos que permita almacenar los hijos de esos hijos, y a su vez de los hijos de esos hijos, los hijos, y así sucesivamente. Una estructura que tendría más o menos el siguiente diseño, donde tenemos el abuelo, del abuelo en este caso tiene 3 hijos, cada uno de los hijos a su vez tiene hijos, y así podría continuar esta estructura para abajo sucesivamente. Las estructuras de datos que conocemos hasta ahora en el curso son los arreglos, ¿sí? Que es imposible representar esta información por varios motivos. Primero, porque no sabemos cuál va a ser el tamaño total de la estructura, y segundo, porque es muy difícil en un arreglo indicar que el abuelo tiene esos 3 hijos, o sea, poder indicar para cada uno de los hijos quién es su padre, ¿sí? Entonces, un arreglo o un vector es imposible para este tipo de información. Por otro lado, uno de los problemas podría solucionarnos una estructura de tipo listas, donde donde en la lista podemos agregar o eliminar información de manera dinámica. Por lo tanto, podríamos ir almacenando más hijos. Ahora, si yo tengo una lista con esta estructura, ¿cómo puedo, si a mí me dicen, bueno, informar los hijos que tiene tal persona? Es muy difícil en una lista lineal, como tenemos hasta ahora y que son las que conocemos hasta ahora, es muy difícil poder determinar dónde están los hijos de una persona, o para una persona quién es su padre. Entonces, para representar todo este tipo de situaciones, que también podrían ocurrir, por ejemplo, en una empresa, donde la empresa tiene áreas, las áreas tienen subáreas, y así sucesivamente, utilizar las estructuras de datos que conocemos hasta ahora realmente sería, en algunos casos, como en el caso del arreglo, sería imposible, mientras que en el caso de la lista sería bastante engorroso. Para este tipo de situaciones donde vemos que existe una jerarquía, ¿sí? Es que se utiliza la estructura de tipo árbol, que si vemos y lo invertimos, es una estructura bastante parecida a la que graficamos anteriormente. Como características principales, los árboles son una estructura de datos dinámica, ¿sí? Al igual que las listas, homogéneas, al igual que las listas y los vectores, pero no lineal, que es lo que la diferencia de las otras. Al ser no lineal, esto hace que de cada nodo del árbol no necesariamente salga la misma cantidad de nodos, como teníamos en las listas, que era uno solo. Bien, en el próximo video vamos a ver cómo hacemos para declarar los árboles, qué operaciones existen en los árboles, qué tipo de árboles existen, porque no necesariamente existe un único tipo de árboles, y lo vamos a ir trabajando en sucesivos videos.